deje que el conjunto universal, S, tenga 117 elementos. A y B son subconjuntos de S. El conjunto A contiene 34 elementos y el conjunto B contiene 68 elementos. Si el número total de elementos en A o B es 90, ¿cuántos elementos hay en A, pero no B? Entonces resolveremos este problema usando un diagrama de Venn que se muestra aquí. Aquí hemos establecido A, aquí hemos establecido B. Esta región superpuesta sería la intersección de A y B, y tenemos nuestro conjunto universal S. Cuando nos referimos al número de elementos en el conjunto, también podemos llamar a esto la cardinalidad del conjunto. Hagamos esto indicando en qué región encontraríamos los elementos que están en A, pero no en B. Entonces, los elementos que están en A, pero no en B, deberían estar en A, pero no en la intersección de A y B. Entonces, estamos buscando la cantidad de elementos en esta región aquí. Comencemos registrando toda la información dada. Conocemos el conjunto universal, S tiene 117 elementos. Entonces la cardinalidad del conjunto, S, es igual a 117. Y hay dos formas principales de indicar esto. La forma más común probablemente es usar barras verticales alrededor de S, pero también podemos usar una notación, N de S, que nuevamente es igual a 117. El conjunto A contiene 34 elementos, por lo que la cardinalidad del conjunto A es igual a 34, o el número de elementos en A es igual a 34. El conjunto B contiene 68 elementos, por lo que la cardinalidad de B es igual a 68, o el número de elementos en B es igual a 68. Y finalmente, se nos dice que el número de elementos en A o B es igual a 90. Lo que significa que la cardinalidad de A unión B, o el número de elementos en A unión B es igual a 90. Ahora, también indiquemos la notación que podríamos usar para el número de elementos en A, pero no en B. Entonces podríamos decir la cardinalidad de solo A, o el número de elementos en solo A, o también podemos decir que la cardinalidad de A se cruza con el complemento B. Este sería el número de elementos que están en A y no en B. Ahora la clave para responder a esta pregunta es determinar el número de elementos en la intersección A de B. Si podemos determinar el número de elementos en esta región aquí de la intersección de AB debido a que sabemos que el número de elementos en A es igual a 34. Podemos tomar 34, restar el número de elementos en A intersectar B, lo que nos deja con el número de elementos que están solo en A, o en A, pero no en B. Entonces, para el siguiente paso, encontraremos el número de elementos en esta intersección aquí, usando la fórmula. El número de elementos de A intersecta B es igual al número de elementos en A más el número de elementos en B, menos el número de elementos en A unión B. Sin embargo, antes de aplicar esta fórmula, repasemos por qué funciona. Estamos buscando el número de elementos en A intersecta B de esta región aquí. La fórmula nos dice que tomemos el número de elementos en A, esta región aquí. Agregue el número de elementos en B, que estaría aquí. Y observe que cuando hacemos esto, en realidad estamos contando los elementos en esta intersección dos veces, así que ahora, si restamos el número de elementos en la unión B, restamos el número de elementos que están solo en A, solo en B, y el número de elementos en la intersección una vez, lo que nos deja con el número de elementos en la intersección de A y B y tenemos toda la información que necesitamos. El número de elementos en A se cruza con B es igual al número de elementos en A, que sabemos que es 34. Además, el número de elementos en B, que sabemos es 68. Y luego restamos el número de elementos en una unión B, que también sabemos que es 90. Entonces, el número de elementos en A intersecta B es igual a 30. Y 4 más 68 es igual a 102. Entonces tenemos 102 menos 90, lo que equivale a 12. Entonces, el número de elementos en A intersecta B es igual a 12. Recuerde que nuestro objetivo aquí es determinar el número de elementos en A pero no en B, que nuevamente era el número de elementos en esta región aquí. Pero también sabemos que el número de elementos en A es igual a 30. Y 4 de estos 34. Los elementos 12 también están en B, y por lo tanto, hay 34 menos 12, o 22 elementos que están en A, pero no B. Observe cómo aquí hemos establecido A.
que contiene 34 elementos, donde 12 de ellos también están en B, y 22 de ellos están solo en A. Entonces esto responde a nuestra pregunta: ¿hay un total de 22 elementos que están solo en A? ¿O hay 22 elementos en A que se cruzan con el cumplido B? Es decir, 22 elementos están en A, pero no en B. Espero que hayas encontrado esto útil.